Comparto textos que nos llegan a través del 0424-824-1932 y dice: me siento alegre, pues después de 7 años sin mis hijos, los voy a ver otra vez. María Corina y en Mundo Presidente, y todos a la calle el 28 para defender nuestro voto. Nos escribe nuestra hermana Margaret. Ahora vamos a leer otro texto. Este texto dice: buenos días, siervo de Dios. Le escribe su amigo Leonel Carrigal, Venezuela, estado Anzoátegui, Cantaura. Yo nací en una casa muy llena de abundancia en la década del 70. Mi padre, Manuel José Carrigal, y mi madre, trabajando en el campo, me educaron a mí y a mis 7 hermanos. El 4 de octubre del 82 cambió todo. Mis padres, con un grupo de trabajadores del campo, donde estábamos todos mis hermanos y yo, fuimos bombardeados y murieron muchas personas. Dicen que allí había muchos guerrilleros. Yo, con mis apenas 13 años, nunca vi nada de eso. De mi familia solo quedaron mi hermana Lucía y yo, que perdí mis 2 piernas. Durante mucho tiempo pedí justicia, pues desde aquel entonces no levantamos cabeza hasta que llegó Hugo Chávez Frías y vi cómo empezó todo a cambiar en mi entorno trágico. Me llevaron a Cuba y fui operado, me colocaron prótesis y gracias a Dios, el 2011, a mis 48 años, me gradué de abogado. Ahorita, con mis 55 años de edad, estoy muy preocupado, pues me siento amenazado por personas que dicen que voy a ser encarcelado y despojado de todo lo que tengo si gana María Corina Machado. ¿Qué me sugiere? Pues necesito un consejo. Las dos tendencias claramente. Una madre alegre porque avisora con estas elecciones 2024, elecciones presidenciales, que sus hijos van a volver y la familia se va a unificar una vez más y van a ser todos felices. Y entonces invita a todos los venezolanos y venezolanas a salir el 28 de julio, mes en curso, y a defender su voto para que sus hijos puedan volver. Pero por otra parte vemos a un hombre que vivió una vida muy trágica. Recuerdo exactamente todos esos acontecimientos en el año 82, Venezuela, estado Anzoátegui. Pero dice que se siente amenazado, pues ya les están diciendo que si gana María Corina Machado y su representado en Mundo González Urrutia, entonces será despojado de todo y será encarcelado. Ahora, la pregunta es, ya que todos piden la consejería, ¿qué es lo que realmente piensa nuestro Dios y cuál es el lineamiento para todos aquellos hombres y mujeres de bien, todos aquellos que dicen tener a Jesucristo en el corazón? Por eso te invito a quedarte hasta el final y mira esta maravillosa recomendación que nos entrega el Señor Jesucristo. Dios te bendiga. Bienvenidos de vuelta. Es muy importante, antes de dar la consejería, que vayamos al Génesis, el Génesis, pero de la era cristiana. Trasladémonos al año 1 de la era cristiana. En ese entonces era emperador un hombre que hacía 27 años había llegado al poder. Me refiero a Cayo Augusto, aquel hombre que constituyó el primer imperio romano y se levantó como el primer emperador, un venerable. Augusto significa un venerable, un adorable. Ese hombre constituyó un culto imperial donde todos los súbditos tenían que rendirle pleitesía a ese hombre. A partir de allí, entonces empieza la era del Imperio Romano en su máximo esplendor. Guerras, conquistas, avasallando a todos aquellos conquistados. En ese entonces dice las Sagradas Escrituras que Augusto César Cayo impuso por decreto un edicto donde todos debían empadronarse. Por eso quiero que entonces nos ubiquemos en las Sagradas Escrituras
en Lucas capítulo 2. Leamos desde el versículo 1 al 5, la bendita palabra del Señor que establecida está. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Notemos, Augusto César Cayo colocaba el primer censo. Tenía una finalidad. Hasta ese entonces, la Gran Palestina había sido excluida de estos censos, ya que esos jóvenes, hombres de la Palestina, no eran parte de las legiones romanas que iban a batallar y a conquistar según el lineamiento imperial. El censo, en parte, era para conocer de todos aquellos jóvenes que ya tenían edad para ir a prestar servicio militar, y a partir de allí se colocaban también impuestos imperiales a la Palestina, donde los hombres tenían que pagar un tributo para poder trabajar su tierra. Notemos también que en el momento que se da el edicto, José, que está al norte de Israel, él viaja hacia el sur, a Judea. Él va a su ciudad de Belén, ciudad de David, para él empadronarse con su mujer y el bebé. Preguntamos, ¿por qué José, siendo un hombre dirigido por ángel, que ha escuchado directamente la voz de Dios, y su mujer, que ha recibido la visitación de aquel personaje celestial, el ángel Gabriel, dándole el lineamiento de cómo iba a ser todo el proceso de nacimiento del Salvador del mundo? ¿Por qué ellos se apegaron al lineamiento y al edicto de Augusto César, aquel hombre que se levantaba en el mundo entero, en todos sus conquistados, como Dios? ¿Por qué ellos obedecieron el edicto? ¿Se lo ha preguntado usted? Ahora bien, a partir de allí se coloca un censo cada 14 años. En ese contexto es que nace nuestro Señor y Salvador y empieza a dar sus primeros pasos como niño y futuro adolescente. Empieza el pueblo de Israel a ser subyugado, igual que todas las naciones de la tierra, porque aquel gobierno que estaba como referencia en el mundo, gobernado por senadores y triunvirato, ahora se había convertido en un imperio que los conquistaba, los avasallaba y los hacía tributarios para mantener toda aquella vida endiosada del César. El pueblo estaba altamente molesto y ellos querían liberarse de ese imperio, porque Israel siempre ha querido adorar a un solo Dios. No querían estar bajo la bota imperial y mucho menos debajo de los pies de un hombre que se hacía llamar Dios. En ese contexto, Jesucristo crece, toma el ministerio, y en el último año de ministerio, él es confrontado por las autoridades romanas cuando le exigen el impuesto. Jesucristo, viendo la moneda que le presentan, le dice de quién es esa cara. Y en el libro de Mateos, capítulo 22, versículo 21, da una lección importantísima. Dice, si la cara es de César, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador del mundo que lo conoce todo, sabiendo que esa cara representaba a un hombre que se divinizaba y se colocaba en la tierra como un Dios, por qué Jesucristo no dijo insultos, palabras soeces y de maldición contra aquel hombre, sino que dijo, dale a César lo que es de César
y a Dios lo que es de Dios, ¿usted se ha preguntado por qué Jesucristo actuó de esa manera? Muy importante, la lección de Jesucristo es impactante. Manda a Pedro a tirar el anzuelo, a sacar un pez y de allí entonces sacar el tributo para él y para Pedro. De manera que los apóstoles creen un ambiente de dirección del Señor. Es por eso lo importante de conocer las Sagradas Escrituras. Pedro ve exactamente que la batalla de Jesucristo no es contra imperios instituidos por los hombres, porque nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados y huestes de maldad que andan en las regiones celestes. Y en ese contexto podemos decir que era una era dirigida por un hombre que se había endiosado, es decir, esa persona se constituía como Dios en la tierra, estaba altamente endemoniado. Ahora, después de la muerte, resurrección y ascenso del Señor, se levanta la era cristiana cuando la iglesia del Señor empieza a dar pininos y allí surge aquel hombre que es apóstol para los gentiles, el apóstol Pablo. Una vida altamente ejemplar, una vida que Dios usó para enseñar a todos aquellos que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador, y el punto de referencia está en las Sagradas Escrituras. Pablo, aproximadamente en el año 61 de nuestra era cristiana, cuando ya estaba él en medio de tribunales por el testimonio de Jesucristo, acusado de ser un apóstata, iba rumbo ya a Roma. Y entonces Pablo escribía una senda carta a los romanos, mostrándole el deseo y el anhelo de estar con ellos y compartir algún don. Y Pablo sabía exactamente lo que estaba aconteciendo, porque para ese entonces gobernaba en Roma aquel emperador déspota llamado Nerón. Un hombre que terminó dirigiendo tanto la muerte del apóstol Pedro como la muerte del apóstol Pablo. Y Pablo escribía la carta a los romanos específicamente en el capítulo 13, y quiero que usted lea esto junto conmigo porque es altamente revelador. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Pablo sabía que iba a ser muerto. Pablo sabía muy bien, según el capítulo 1, todo lo que hacían las autoridades romanas, todo el desapego a Dios, todo el satanismo que se practicaba cuando se adoraban criaturas, se adoraban demonios y no al Dios creador del cielo y de la tierra. Pero Pablo escribía en su carta que había que someterse a toda la autoridad, y esa carta iba dirigida específicamente a la iglesia que estaba en el epicentro del Imperio Romano, a la capital en Roma. ¿Por qué Pablo escribe esto? ¿Era que Pablo era ambivalente? ¿Era que Pablo era duditativo y apoyaba a un hombre que lo estaba haciendo tan mal, que prendía fuego a los cristianos y que quemaba una ciudad? Porque Nerón era un piromaníaco, una persona que amaba la destrucción con el fuego y se regocijaba en ese arte. ¿Por qué Pablo no le condenó? ¿Por qué Pablo no escribió hacer ayuno y oración para derrocar a ese hombre? ¿Por qué Pablo no llamó al pueblo a rebelarse? ¿Por qué Pablo no dirigió una revuelta religiosa? ¿Por qué Pablo, dirigido por el Santo Espíritu, no encabezó a los cristianos para que se levantaran y se opusieran a Nerón? ¿Por qué? Ahora, este es fundamento cristiano, regla de vida apostólica, fundamento en la fe para cada uno de nosotros, porque en las Sagradas Escrituras, el mismo apóstol Pablo, dirigiéndose a su hijo Tito, le dice: recuérdales, enséñales que se sujeten y obedezcan a las autoridades constituidas.
¿Es Pablo apoyador de Nerón y de los que hacen mal? ¿Es Pablo un ambiguo que con una vida tornasol se presta para que el hombre ejecute el mal y los gobiernos avasallen los pueblos? Ahora bien, muy importante, porque a partir de este momento quiero darle el consejo a aquella madre que anhela a sus hijos, aquellos padres que anhelan que sus hijos vuelvan y estén con ellos. En este contexto, muchos muchachos atravesando selvas importantes como el Tapón de Darién, enfrentándose a altos peligros. Sus familias quieren que después de ser separados vuelvan, y puedo entenderles cabalmente y oro para que así sea. Pero es importante que entendamos que Dios permite todo por alguna razón. Dicen las Sagradas Escrituras que todos los cabellos de nuestra cabeza están contados. Y es tan tremendo nuestro Dios que dice que a pesar de que los pajaritos son vendidos por tan poco, Dios los considera a todos y no cae un pajarillo a tierra sin que Jehová lo sepa. Importante nuestro Dios, porque todo lo tiene bajo control. Digo todo esto porque Dios dice en las Sagradas Escrituras que Él permite la aflicción para que haya arrepentimiento. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículos 9 y 10. Dice Pablo: no me alegro de vuestra aflicción, no me alegro de vuestro sufrimiento, pero cuánto celo y cuánta reverencia ha redundado esta tristeza, porque la tristeza que es según Dios es para arrepentimiento, de la cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza que es según el mundo es para destrucción. Aprovechemos este tiempo para buscar a Dios y orar por nuestros seres queridos que están en el exterior, pero es muy importante que entendamos, los hombres y mujeres de bien, que Dios en su infinito amor tiene una fórmula y sabe cómo hacer las cosas, donde nosotros no debemos forzar ni tirar nada. También me dirijo a aquellas personas que en el pasado sufrieron tanto como este caballero, que perdió sus extremidades, perdió a su familia, su padre y su madre y sus 6 hermanos. Solo él y su hermana, el mutilado, quedó a la deriva y consiguió consuelo en un proyecto político. Y durante estos 25 años dice que entonces ha conseguido título y ha conseguido becas y ha conseguido ayudas. Puedo también entender tu preocupación porque dices: si pierdo esto que tengo, ¿qué va a ser de mí, lisiado? Y con la amenaza de que voy a ser puesto en la cárcel. Quiero dirigirte una palabra. Nuestra esperanza tiene que estar puesta en Dios, y Dios también permite todo para reflexionar. Y es por eso muy importante que entiendas que Dios tiene un plan perfecto, y lo que Él determine para nuestras vidas tenemos que aceptarlo. De manera tal que empezamos nosotros a dar exactamente el lineamiento de Jehová a través de su palabra. Recordemos que los siervos del Señor somos personas humildes, y esto es un buen consejo para todos aquellos hombres y mujeres que están preparados para ir a votar el día domingo en Venezuela para elegir al próximo presidente de la República. Sea usted una persona humilde, apártese de la altivez, apártese de la prepotencia, del orgullo, vaya y ejerza su derecho a votar, pero siempre hágalo con suma humildad. Por eso Jesucristo nunca se rebeló, por eso nunca Pablo se rebeló, por eso nunca José y María no se rebelaron, porque hay un espíritu de humildad, y eso es una característica de un hombre de Dios, de una mujer de Dios. Porque recordemos que los atributos de Dios son importantes para este tiempo, y sabemos que hay un lineamiento: son los pacificadores los que van a ser apoyados por Dios. Dios no va a apoyar a aquellas personas que el 28 de julio del 2024 estén dispuestos a pelear, a maltratar y a ir contra el prójimo. No a la violencia,
Por allí hay una narrativa que dice: quédate y cuida tu voto. Déjenme decir una cosa con conocimiento de causa. El mecanismo electoral de cada país tiene su forma para que los partidos políticos, que son los que concursan en una democracia, defiendan los votos allí en las urnas. Ellos son llamados los testigos. Pero el votante vota, ejerce su derecho y se va a su casa a esperar el resultado que emana del organismo competente. Y recuerde que la voluntad de Dios no se le puede torcer el brazo. A Dios nadie le va a ganar en un ejercicio de fuerza. Esa es la voluntad de Él que se va a imponer. Si por quien usted votó sale ganador, gloria a Dios y adelante con humildad, llevando la bandera de la paz. Pero si su candidato que usted eligió sale perdedor, quédese en paz, dándole la gloria al Señor, porque Dios permite todo en su bendita voluntad. Es el lineamiento que el Señor nos entrega, y allí está el testimonio bíblico. En este momento invito a todos los hombres y mujeres de bien a que hagamos oraciones. La oración del justo puede mucho. Dice las Sagradas Escrituras que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en la tierra y piden algo al Padre en nombre de Jesús, Él lo hará. Oramos para que nuestro país, Venezuela, a partir del 28 de julio de este año en curso, 2024, se encamine hacia la bendición de Dios, donde todos los venezolanos y venezolanas se puedan acercar al Dios Salvador, a Jesucristo, porque de allí depende la bendición de Dios mientras estamos en esta tierra y una garantía para la eternidad. Oramos tanto por aquellos que están representados en el gobierno nacional, dirigido por Nicolás Maduro Moros, y también oramos por toda aquella oposición que está liderizada por esa mujer llamada María Corina Machado. Padre, en el nombre de Jesús, te damos toda la gloria, honra y alabanza, porque a ti te pertenece. En este momento, Padre, nos concertamos y unidos como pueblo oramos por nuestro país, Venezuela. Señor, conocemos las Sagradas Escrituras y dice tu palabra, Señor, que tú lo tienes todo bajo control. Tú permites una y otra cosa en tu perfecta y santa voluntad. Padre Santo, estamos convencidos que nadie puede ganarte una batalla. Tú eres el Dios invicto, el Dios que siempre, Padre, te impones. Haz tu voluntad, Padre, en nuestro país, y que estas elecciones 2024, elecciones presidenciales, Padre, sean, Dios, para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Señor, todo aquello que está oculto en las mentes de una parte y de otra, Señor, sea destruido todo el mal, y permite, Señor, que los hombres de bien, que las mujeres de bien puedan estar en paz con los resultados. Señor, guarda, Dios, a los niños, a los jóvenes, a los adultos, hombres y mujeres, tanto los que están dentro de nuestra nación como la diáspora que está a la distancia. Señor, en el poderoso nombre de Jesús, ponemos las elecciones 2024, las elecciones presidenciales, una vez más en tus manos, y confiamos en ti, Rey eterno, en el poderoso nombre de Jesús, y decimos todos amén. Yo les amo en el Señor. Mi cariño, mi respeto, besos y abrazos, paz. Shalom.